Pero al revisar la trayectoria de este gobierno, pues uno se decepciona absolutamente. Pero cuando analizamos y vemos que muchos de los liderazgos del interior del país incluso de ciudades, pues muchos de ellos ahora mismo están extraditados y están ahora mismo presos en Estados Unidos. Eso uno dice, wow, esta gente se financió gran parte de su campaña con unas alianzas inadecuadas, unas alianzas que riñen con las buenas costumbres. Sin dudas es el partido con más problemas de narcotráfico de la historia de la República Dominicana, pero asimismo pasa con lo de SENASA. O sea, es una cosa que viene durante todos esos años. Entonces uno dice, wow, la financiación de la llegada al poder vino por manos, y es una legítima sospecha, no una afirmación que conste, viene de las manos del narcotráfico. Y ahora la reelección ha sido financiada por la malversación de fondos del Estado dominicano. Móviles Televidentes, en Propuesta Semanal tenemos un invitado que es de lujo y por eso es un invitado frecuente tanto en Propuesta Semanal como en el Telematutino 11, porque él combina. Él es economista, fue banquero, escribe muy bien, pero también es político. Me refiero al licenciado Juan Ramón Mejía Betances, que reitero, economista, banquero, experto en finanzas, pero es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Pero él sabe separar los temas, ¿eh? Él sabe separar la objetividad económica de la objetividad de la parte política. Juan Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti realmente por invitarme, encantado de estar aquí contigo un domingo más y la verdad que es un honor para mí. Pero yo quiero, porque tú no lo vas a decir, que tú estuviste en Dubái, participaste en una competencia y es bueno compartir en el lugar que tú quedaste como dominicano. Bueno, el Oceanman es un evento que se compite en 30 países en todo el globo terráqueo, con 50 o más eventos. Y se hace una final cada año, y este año fue en Dubái. Y nosotros ganamos aquí en República Dominicana y ganamos en Puerto Rico, clasificando para la final. Y alcanzamos el segundo lugar de la categoría 60-69. O sea, una medalla de plata para la República Dominicana en un mundial de aguas abiertas, 10 kilómetros nadando agua abierta. ¿Y tú nadas 10 kilómetros? 10 kilómetros en 2 horas 38 minutos. 60, 69. Digo, tú no tienes 69, tienes mucho menos. 60, 60. Eso indica que tú estás en forma. Sí, realmente estuvimos entrenando 2 años para este evento. 2 años antes ya teníamos la meta que pasábamos de categoría de 50 a 59. Estábamos muy viejos en esa categoría. Entonces entrábamos nuevos a esta categoría y teníamos la meta de hacerlo este año. Congratulaciones. Vamos a brindar eso con una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que Kenia no está hoy con nosotros, pero Industria Baneleja siempre nos brinda. Y tenemos virtual a Ana Patricia Núñez Fernández, que se va a integrar en algún momento. Yo quisiera hablar de economía, pero esto es economía. Pero es imposible, Juan Ramón, porque el tema que nos ocupa es el tema de SENASA. Tú has escrito sobre eso. Y hoy vamos a ver cómo manejamos el programa entre SENASA, que tiene un impacto económico y social, y lo que es la economía dominicana y todas las cosas que se dicen. Y ya estamos hablando todavía de crecimiento de 4, de 5, en fin. Pero tu enfoque de SENASA, que ha despertado yo no sentía una indignación como desde la Plaza de la Bandera, que hubo mucha gente, familiares, y hubo gente que está en el gobierno, que está haciendo lo mismo que ellos cuestionaban. Así mismo es. Mira, realmente yo, como tú mencionaste, soy un político, soy de la Fuerza del Pueblo, soy de la Dirección Central. Sin embargo, como dominicano yo guardaba algún nivel de esperanza con este grupo de ciudadanos, amigos míos en la gran mayoría, porque es mi generación, y a casi todos los que están hoy en el gobierno, pues los conozco de una manera directa o indirectamente, y había compartido con ellos. Yo
a pesar de ser de un partido diferente al de ellos y tener otros puntos de vista, pues yo guardaba una esperanza de que podían hacerlo bien, que podían hacer las cosas mejor de lo que lo han hecho. Pero al revisar la trayectoria de este gobierno, pues uno se decepciona absolutamente. Vemos en el 2020 alcanzan el poder por una circunstancia, si se quiere, de una división del principal partido, del partido que estaba en el gobierno en ese momento, y esa coyuntura y la indignación de la amenaza que hubo contra la democracia en el gobierno de Danilo Medina y de quizás la falta de transparencia de algunas cosas del gobierno de Danilo Medina, pues esa indignación los llevó al poder. Pero cuando analizamos y vemos que muchos de los liderazgos del interior del país incluso de ciudades, pues muchos de ellos ahora mismo están extraditados. Sí. Y uno dice, wow, definitivamente, y vemos fotos del presidente del partido, del presidente actual y de muchos funcionarios, muchos miembros del Partido Revolucionario Moderno, con muchos de esas personas que hoy están extraditadas y que han confesado y que han dicho, o sea, han colaborado con el gobierno de Norteamérica y están ahora mismo presos en Estados Unidos. Eso uno dice, wow, esta gente se financió gran parte de su campaña con unas alianzas inadecuadas, unas alianzas que riñen con las buenas costumbres. ¿Tú me permite que yo haga un paréntesis? Porque Jacqueline y yo a veces interactuamos y no coincidimos. Entonces ella siempre me dice, no, en todos los partidos ha entrado el narcotráfico. Yo le digo, es posible. Ahora, el único partido que tiene un diputado preso, que tiene regidores, ex asesores, es el PRM. Mira, sin dudas, ella no deja de tener algún nivel de razón. En cualquier iglesia puede haber un narcotraficante, en cualquier banco puede haber un narcotraficante, en cualquier en cualquier sitio se cuela un narcotraficante. Claro. Son ciudadanos y tratan de esconder sus malas costumbres, sus malos hechos. Pues sin duda en cualquier partido puede entrar, pero cuando tú ves el número de personas y con quienes se estaban juntando y con quienes estaban interactuando en el partido, pues uno se llena de preocupación. Sin dudas es el partido con más problemas de narcotráfico de la historia de la República Dominicana, y eso no quita que en otros partidos haya llegado alguno, pero no al nivel que llegaron en este partido. Entonces eso llena de indignación y frustración a quienes vimos con algún nivel de esperanza a esta gente. Vemos después la serie del manejo de la economía, que estamos en el caso Senasa. Si me voy al manejo de la economía, duro más hablando, porque es mi tema. Pero al final vemos una reelección. Yo, estando en la oposición, vi cómo se manejaban recursos en los pueblos, municipios, distritos municipales, en cantidades exorbitantes. Entonces uno dice, wow, cuánto dinero en la calle y cómo aparece tanto dinero para esos fines. Y vemos la acusación del presidente Fernández, por ejemplo, que cuando se renova el contrato de los aeropuertos y reciben 700 millones de dólares el gobierno dominicano, a todas luces prometen una serie de obras que yo no he visto que se hayan hecho. No se han hecho ninguna. No sabemos qué se hicieron con los 700 millones. Pero asimismo pasa con lo de Senasa. O sea, es una cosa que viene durante todos esos años. Entonces uno dice, wow, la financiación de la llegada al poder vino por manos, y es una legítima sospecha, no una afirmación que conste, viene de las manos del narcotráfico. Y ahora la reelección ha sido financiada por
la malversación de fondos del Estado dominicano. La verdad es que es muy decepcionante. Cuando llegamos ya al hecho específico de SENASA, ahí ya la verdad es que es lamentable, grave y penoso, porque no estamos hablando de una sobrevaluación de una obra, que la obra queda y que si bien son fondos del Estado, pues realmente no afectan de manera directa a la salud del pueblo dominicano. Pero cuando tú te vas a un fraude de la magnitud más grande de la historia del país. ¿Lo dijo el Ministerio Público? Sí, no hay ningún fraude en la República Dominicana de lo de los Montilla, de gobiernos anteriores, del tamaño de este fraude, y ha sido generado en contra de la salud del pueblo dominicano. ¿Cuántas vidas ha costado? ¿Cuántas mutilaciones? Porque se habla de que ponían unas prótesis que se dañaban al corto tiempo. ¿Cuántas cosas le ha pasado al pueblo dominicano versus eso? Yo he llegado a pensar que la entrada de esos cientos de miles de ciudadanos que el presidente anunció con bombos y platillos era porque la gente de SENASA les recomendó eso porque necesitaban más sanos a cuáles cogerle la cobertura, porque cuando tú eres un sano que no haces reclamación al seguro, pues ellos podían hacer reclamaciones falsas y por ahí distraer los recursos. Por eso la Superintendencia de Salud incluso cambió la cápita en función de la edad, la edad promedio que tenía cada ARS. Juan Ramón, y lo grave es que, bueno, tú lo mencionaste, la Fuerza del Pueblo fue que lo denunció. Y el presidente lo que dijo era que no querían que esos 2.4 millones, y habló bondades de lo que hemos... Yo tuve, porque la suerte que el internet no perdona. Él llegó a decir, ¿y quién conocía SENASA antes del 20? Oye, increíble. SENASA fue manejado correctamente y fue un ejemplo. Yo conozco personas de clase media alta que hablaban de que se querían cambiar a SENASA. Exacto. Se querían cambiar a SENASA por el buen servicio que estaba dando SENASA. La gente oía que le daba mejor cobertura, e incluso en los casos de que tú tuvieras una emergencia y por asunto de humanidad, era mucho más viable conseguir cualquier excepción de salud beneficiosa para la salud del afiliado a través del SENASA. Era la mejor ARS. Sin dudas. Antes del 20. Sin dudas. Entonces, lo que ha venido el presidente es... pero yo creo que el presidente, me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero yo creo que el presidente lo que ha mostrado es signo de incapacidad del seguimiento a su Estado, a su gobierno. Eso de estar yendo a inaugurar escalones, porque es lo que inaugura, un escalón, la semana que viene otro escalón de la escalera completa. Si no, muchas obras privadas. Obras privadas, dando primer Picasso en obras privadas y ese tipo de cosas, semanales, hablando, sin sentarse a gobernar. Yo creo que es importante que lo digamos. O sea, yo creo que el presidente lo que demostró con SENASA es que no tiene control del Estado, no tiene control de sus instituciones, no tiene suficiente información, no tiene quien le suministre información, porque miren, lo que pasó en SENASA, sin duda, sin ninguna duda, es algo absolutamente fácil de detectar. Ahí se habla de cientos de millones, de miles de millones de pesos en efectivo. Y todo el que me está viendo, necesariamente en algún momento en un banco ha recibido un depósito o ha tenido que hacer un retiro de una suma importante, entre paréntesis subrayado, de 500,000 pesos, que no tiene nada que ver con lo que ellos sacaban, y le hacen muchísimas preguntas en los bancos. Y si lo hace con frecuencia, eso despierta unas alarmas, se regenera un reporte y eso se le da seguimiento. Entonces, ¿dónde estaba todo ese seguimiento? Se le dio, se cayó la boca, porque definitivamente yo estoy seguro que se le dio el seguimiento porque el sistema financiero no falla en eso. Se presentaron las cosas y ellos habrán comprado conciencias para que se guarde silencio.
Ahora, un presidente no puede dejar pasar una situación así. O sea, ahí tenía que cortar cabeza desde toda la superintendencia de ARS, todas las organismos. Sí, porque fallaron todos los controles. Todos los controles que debieron darle señales al presidente directamente, todos, si hubiera un presidente realmente que quisiera llegar a tener control, debería hoy haberlo cambiado de manera de que eso provoque que cualquier otra anomalía que haya en cualquier otro de los sectores, que casi seguro está pasando, sin duda comiencen a llegarles las informaciones al presidente. Hasta el DNI, que mantiene al presidente informado de todo, y cuando, hasta de las infidelidades y de los cuernos, el DNI informa a los presidentes y dice, ¿cómo? Entonces, yo estoy en libertad de pensar, y tú también, ¿qué no estará pasando en varias instituciones? Sin duda. ¿O qué pasó? Y que me excuse el amigo Luis Abinader, presidente Luis Abinader, que yo diga, hable de su incapacidad, pero yo prefiero hablar de la incapacidad del amigo y no de la complicidad del amigo. Exactamente. Me gustó eso. Porque el presidente dice, yo tengo amigos, no cómplices. Sí, y yo tengo el honor de ser amigo de Luis Abinader desde antes de que él fuera presidente. Y decir esto me duele, decirle incapaz me duele, pero me dolería más decirle que él es cómplice. Sí, porque ahora se quiere decir, oye, ningún gobierno había hecho eso, pero es que hubo una denuncia de la Fuerza del Pueblo, del Colegio Médico, de periodistas investigadores, es que hubo un cúmulo de cosas que había que someterlo. Clínicas privadas tuvieron que cerrar por problemas de liquidez, porque no tenían cómo, estoy hablando de los pueblos, pequeñas clínicas, que le daban el servicio a la ARS y no le pagaban a tiempo y se fueron complicando financieramente y esas clínicas tuvieron que cerrar o disminuir su servicio. O sea, en vez de beneficiar la salud, estábamos perjudicando a la salud, incluso a la salud privada de esas clínicas pequeñas que daban servicio donde el servicio público no está llegando. Entonces, sin dudas, esto ha sido un fraude y yo lo he mencionado en otras ocasiones y lo reitero. Yo creo que esto fue un crimen de lesa humanidad. Definitivamente el daño que se le hizo a la salud del pueblo dominicano no tiene reparo. Me duele mucho pensar en qué estará viviendo la familia, la decepción de esa niña que andaba en la Marcha Verde vociferando, la decepción que tiene que tener esa niña de su padre. El no poder tener vergüenza de decir su apellido cuando se presenta una familia completa, sin dudas es doloroso, pero mucho más doloroso las vidas que se perdieron, las vidas que pudieron salvarse, los calmantes que pudo tener una persona con dolores, un sinnúmero de cosas que se le negó al pueblo dominicano por estar robando. Y si llegan a un acuerdo y devuelven alguna suma, yo espero que se siente el PRM y que el PRM, que se le financió la campaña con parte de esos recursos, también devuelva algo. Excelente, Juan Ramón. Nos vamos a comerciales, volvemos porque todavía hay tela que cortar en lo de SENASA, pero también obviamente tenemos que abordar el comportamiento de la economía y las proyecciones que tiene Juan Ramón Mejía Betances para el próximo 2026. Continuamos con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, banquero y miembro de la Secretaría Económica y de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Ya vimos SENASA, la economía, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 5. Estamos en 2-0. Noviembre no se ha publicado porque el Banco Central publica temprano cuando va bien. Cuando va mal, en octubre todavía no se ha dado el dato sectorial. Así es. Se dio el 2.0. Pero ya todavía están hablando ya de, no, que el año que viene 4.5, hasta el Fondo Monetario, 5, qué sé yo, y se va a recuperar la economía, etcétera, etcétera. Sin duda, el gobernador del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional están llamados a generar un clima de optimismo cuando hablan. Eso es parte
de generar nuevas inversiones, del desarrollo de proyectos y ese tipo de cosas. Y yo creo que el gobernador hace bien en tratar de hacerlo. Lo mismo que el ministro de Hacienda, Hacienda y Economía, que como se llama ahora, Magín Díaz, también hizo lo suyo, haciendo unas proyecciones, o sea, comenzando a hablar de proyecciones de crecimiento de la República Dominicana muy buenas. Definitivamente, así también le digo al país y le digo a la gente que sigue tu programa, Ramón, que el año pasado el país iba a crecer un 5%, esas eran las expectativas que se tenía al cierre de 2024, después iba a crecer un 3.5%, como tú mencionas, después se siguieron revisando las expectativas de crecimiento y ya estamos hablando de menos de un 2.2% para el cierre de este año, a pesar de la lluvia, ¿cómo es que se llama? La brisita casi ciclónica que está impulsando el gobierno para tratar de generar dinamismo y una percepción, un clientelismo en la ciudadanía dominicana. Sin dudas, la economía no creció y las expectativas para el año que viene, podemos ir viendo cada sector. El sector de la construcción es uno de los motores principales del crecimiento económico de la República Dominicana. Y yo siempre trato de explicar que la construcción del sector privado, la inversión extranjera en la construcción de hoteles, de proyectos, va de la mano con la inversión pública de capital. Cuando un gobierno hace una carretera, cuando un gobierno hace elevados y hace soluciones vial, pues esa ciudad a la que se le genera soluciones viales, pues obviamente tiende a generar apetito de que la gente compre ahí y por eso el sector privado invierte en ese sitio. Un ejemplo que estoy poniendo últimamente, que creo que puedo hacer que la gente lo visualice bien, es el elevado de los Alcarrizos y la circunvalación de los Alcarrizos. Solamente piense un segundo como empresario y escuche, si ese elevado, esa extensión del metro, si hubiese terminado en el tiempo normal de 2 años, porque era suficientemente corta y no había excavación, sino que era por encima, eso hubiese comenzado a generar el apetito de vivir en los Alcarrizos, porque tenían una solución vial para volver, para retornar a la ciudad, para entrar a la ciudad a trabajar. Y el generar el apetito de vivir en los Alcarrizos, el tener una circunvalación en los Alcarrizos que le permita salir y entrar con facilidad, eso hubiese logrado que hoy varias empresas constructoras estarían construyendo viviendas en esa zona y generando crecimiento económico. Lo mismo pasa cuando tú veas Bávaro, Punta Cana, es un área que ya está madura y que ya hoy en día hay que convertirse en Balaguer. ¿Cómo convertirse en Balaguer? Bueno, tener la visión de cómo va el desarrollo urbano de esa zona y generar las vías de infraestructura para que no se generen tapones en el muy corto plazo, porque ya de hecho he escuchado que hay muchos tapones en la zona de Bávaro, Punta Cana, Capcana y toda esa zona, porque el desarrollo no ha habido nuevas inversiones de capital del Estado Dominicano en soluciones viales. Mismo pasa con la ciudad de Santo Domingo. Si analizamos la ciudad de Santo Domingo, hasta el 2012 aquí se estuvieron desarrollando metros elevados, túneles, y a partir del 2012 apenas se hizo un tramo del metro y unos teleféricos por lo menos mejores que los del PRM, porque cargan personas, fueron basados en un estudio de cómo sacar a las personas de esos barrios y se hizo un teleférico que realmente está generando una solución vial. Pero a partir de la llegada del PRM prácticamente no ha habido ninguna solución vial y el tránsito se ve colapsado y eso genera un desincentivo a vivir en la ciudad. El que está construyendo en Naco, en Piantini, un edificio, ve que el apetito por su edificio ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Bueno, porque ¿cómo yo voy a vivir ahí si no puedo ni cruzar a ningún sitio? Prefiero mudarme
fuera o en otras ciudades, por eso también el desarrollo de Bávaro y Punta Cana, porque está colapsada la ciudad de Santo Domingo. Mismo pasa en Santiago, y en Santiago vemos cómo hacen un monorriel, no terminan de terminarlo, cómo hacen los teleféricos, y los santiagueros me dicen, tú ves todos esos teleféricos y ahí no va gente, eso es lo que está gastando dinero andando. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio de dónde a dónde realmente era viable hacer esos teleféricos, sino que hicieron teleféricos. Y eso es lo que está pasando. Aquí realmente era seguir con metros. Claro. Santiago no, porque Santiago tiene un problema de suelo, pero aquí en Santo Domingo era seguir haciendo, en el Gran Santo Domingo, más líneas del metro. Sin duda, nosotros lo que necesitábamos era hacer mucho más líneas del metro, hacer lo que ellos también están haciendo, que pueda manejar más gente, poniéndole un vagón adicional, pero nuevas líneas del metro, de manera que la gente pueda entender que a través del metro se puede transportar y puede estar seguro que eso reduce significativamente el tráfico en las calles. Tenemos las condiciones en la ciudad de Santo Domingo, como tú bien explicas, en Santiago hay que hacerlo por arriba, porque el suelo es arenoso, no es piedra como en la ciudad de Santo Domingo, pero sin dudas Santo Domingo debió seguirse desarrollando. Igualmente pasa si nos vamos a lo que es el sur prometido por el presidente Luis Abinader. Está ahí, terminamos una circunvalación de Baní que debió de ser de 4 líneas, que estaba planificada de 4 líneas, que incluso los puentes se hicieron para 4 líneas. Si tú la tomas te das cuenta que los puentes están hechos para 4 líneas, pero se hizo de 2 líneas. Y además de hacerlo de 2 líneas, se hizo con algunas deficiencias que se agrietó en el primer aguacero. Sin duda, eso ha generado que la economía comience a desacelerarse y que las perspectivas para el año que viene sean mucho menores. Porque hay un tema yo siento que hay un tema de confianza. Sí, eso, sin duda, ahí es que más o menos quiero llegar. Eso que no es la incertidumbre mundial. No, cuando tú ves una cosa como Senasa, cuando tú ves que la decepción, porque el pueblo está indignado y se vio cuando reclamaron la medida de cohesión a los implicados en el caso Senasa, que sin dudas, si uno se va a lo legal, probablemente ellos habían montado suficiente arraigo, pero la historia de lo que se hacía en el Ministerio Público y lo que pedía el Ministerio Público y lo que los jueces han hecho con la oposición, obligó a que se hiciera lo mismo con los miembros de su propio partido, en este caso, porque aparentemente, y prueba de eso es lo que duró el juez en bajar a dar la sentencia, es que parece que la sentencia estaba escrita de otra forma y hubo que cambiarla en último momento. Sí, esa protesta allá afuera. Sí, definitivamente. Juan Ramón, vamos a crecer 5% el año que viene. No lo crecimos este año y con toda seguridad yo me atrevo a garantizar que el año que viene no vamos a crecer un 5%, que las expectativas por la falta de confianza, por la baja... Es que yo estoy hablando de la inversión de capital del Estado Dominicano. Entonces, cualquier televidente podría decir, bueno, pero Juan, eso puede cambiar. Y yo le diría, lo que ellos presentaron y aprobaron en esta semana en el presupuesto nacional de la nación es que van a seguir haciendo lo mismo que le ha traído fracaso. Es poquito, pero además no lo ejecutan. Además de que no lo ejecutan, lo peor es la inversión improductiva. Porque ¿cuánto ha costado la línea del metro hasta hoy y qué usufructo le está dando el gobierno? Eso se llama una inversión improductiva. Y se vendió como que iba a ser más barato que el metro subterráneo. Pero es improductivo porque no está usufructuándose, porque el no terminar una obra es una inversión que genera intereses, porque aquí todo es con dinero prestado, genera pago de intereses y además, pues sin dudas, no está generando crecimiento económico en los Alcarrizos, no está generando solución vial para la gente de los Alcarrizos, no está generando cosas positivas, no hay usufructo del bien porque no se termina.
Y así pasa con muchas obras que están haciendo en muchos distritos municipales, porque se abren más frentes de lo que pueden manejar y no terminan ninguno. Y sin duda eso es derrotista a largo plazo. La economía para el año que viene, con las expectativas del presupuesto nacional, no creo que haya posibilidad alguna de que este gobierno logre incrementar el crecimiento económico. No hay factores, la construcción de desaceleración. El turismo ha mostrado una desaceleración en el sentido de los principales fuentes, que son Canadá y Estados Unidos y Europa. Se ha mostrado una cierta desaceleración. El Ministerio de Turismo ha hecho un buen trabajo en captar turismo suramericano. Sin embargo, el turismo suramericano tiene una estadía más corta en el país y sus gastos en el país son inferiores a los que... Mucho fue argentino, por ahora con la situación de Argentina habría que ver que si los argentinos van a seguir viajando. Si van a seguir viajando los argentinos y los colombianos, que también tienen sus problemas. Sin dudas está bien comprometida. En la parte turística yo no veo por dónde podamos crecer mucho más. Ya las infraestructuras están comenzando a desacelerar. En la medida que desacelera el crecimiento de las infraestructuras, desacelera la capacidad hotelera, desacelera el potencial crecimiento del turismo. La agricultura, seguimos sin técnicos en el campo, seguimos sin apoyo real al campo dominicano, seguimos promoviendo la importación de productos que se producen en la República Dominicana, y eso trae como consecuencia una pérdida de seguridad alimentaria en el país, trae como consecuencia una pérdida de empleos, no generamos nuevos empleos, no generamos nuestra propia alimentación. Eso también va en contra del crecimiento económico. ¿Qué otro sector podemos mencionar? Estamos hablando del turismo, la zona franca. Están creciendo menos. Están desacelerándose. Tuvieron un reapunte importante en los primeros meses del mes. Antes de que se pusiera en vigencia los aranceles, se hicieron pedidos significativos. Eso trajo como consecuencia un boom, pero ya a partir de que se pusieron los aranceles del 10%, pues hemos mostrado una desaceleración, no necesariamente de crecimiento ni nada por el estilo, pero sí una desaceleración. Eso pinta un panorama que el año que viene, con la crisis de confianza del gobierno, sin duda no vamos a poder crecer. Yo no creo que alcancemos ni siquiera el 3%. Coincido totalmente. Yo dije ese número en el Telematutino 11. Ah, bueno. 3%, porque además es que no es verdad que ya el crecimiento potencial es 5%. No lo es. Eso hay que recalcularlo. Sí, es ahí que eso es. Cuando tú calculas el crecimiento potencial con una desaceleración significativa de la construcción, que es uno de los principales motores, de lo único que nos puede salvar un crecimiento económico significativo es un boom del sector minero. Exacto. Si se aprueban en San Juan la explotación de oro, pero eso toma tiempo. Si logran algún boom del sector minero que catapulte el crecimiento económico, sería lo único. Pero analicemos cuánto genera el sector minero en retornos para la economía real, y entonces estaríamos hablando de un número positivo, pero no tan positivo como la construcción, que genera tanto empleo, tanta diversificación en otros sectores. El sector minero es muy él mismo, ese solo sector. Entonces, no es como el turismo, que el turismo, yo siempre he dicho, a mí me dicen, no, que el turismo se lleva todos los recursos. Señores, el turismo de Bávaro y Punta Cana le genera riqueza a Constanza, porque el melón que se comen en Bávaro y en Punta Cana, sin duda se siembra en Constanza, la fresa, la yuca, la papa, el ajo, se siembra en Constanza, el ganado que se comen se pastorea y se cría en otras regiones, el pollo es en Constanza, el huevo es en Constanza. Entonces eso genera mucha riqueza. La única solución que tiene el gobierno es a través del sector minero, y ese sector minero, a pesar de que sí genera riqueza para la República Dominicana, no genera tanto dinamismo económico como otros sectores. Juan Ramón,
no me queda más que agradecerte, felicitarte, desearte muchos éxitos, mucha salud y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a toda la teleaudiencia tuya y a ti y a toda tu familia, Ramón. Muy agradecido de la invitación. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.